Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ok. Placer verte. ¿De dónde eres? Soy del Ecuador. Nací en Guayaquil, en la costa. Ok. ¿Y cuándo aprendiste inglés? Bueno, en el colegio de niño siempre nos enseñaron inglés, ¿no? Pero hablaba un poquito, pero no aprendí inglés hasta que yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Entonces vine ya a estudiar y, como se dice, a la fuerza tuve que aprender inglés. Sí. ¿Y qué fue lo más difícil de aprender inglés? Bueno, el acento, imitar el acento, uh, y también distinguir palabras que se parecían, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando recién llegué, yo tenía muchos problemas distinguiendo scare y square. Hmm. No sé por qué, parece tonto ahora, pero no los podía distinguir y siempre he tenido dificultad pronunciando palabras que empiezan con la S. Siempre yo pongo una E, ¿no? Entonces, smart. Entonces, pero yo creo que para mí siempre fue el acento. No tanto la gramática. ¿No? Eso me pareció a veces más simple que la gramática española. Hmm. ¿Y cuánto tiempo necesitaste para aprender inglés? Bueno, ya para defenderme, no sé, unos 6 meses, ¿no? Hmm. Ah, entonces yo ya estaba hablando bastante y en un año yo creo que ya estaba hablando bastante bien, porque estaba Bastante bien. en un colegio, ¿no? Entonces siempre estaba hablando inglés y eso ayuda y también leyendo y escribiendo, ¿no? Hmm. Entonces sí, yo creo que en 6 meses ya hablaba bastante y ya en un año me desenvolví mucho. Hmm. ¿Y cuál lengua hablas más en un día? Bueno, aquí inglés, claro. Pero ahora que trabajo en Miami también he empezado a hablar bastante español. Pero sí, el inglés domina, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios de ser bilingüe? Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Porque puedes comunicarte de una manera honesta y simple con la persona de cada idioma, ¿no? Entonces puedes usar los modismos y es un lenguaje mucho más natural. También te ayuda mucho con la literatura, el poder leer las obras de un autor en su lengua nativa, yo creo que es esencial. Entonces, y más que nada, la habilidad de poder comunicarte con la gente eh, en su lengua nativa. Eso es para mí una ventaja muy grande. Y ahora que vivo en la Florida, claro, el saber dos idiomas es, especialmente en el sur de la Florida, es primordial. Hmm. Um, hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la más emocionante parte de aprender una lengua? Una lengua. Bueno, yo creo que a través de la lengua uno aprende mucho de la cultura, ¿no? Y de la gente de esa lengua. Entonces, al aprender inglés, es como que se hubiera abierto otro mundo para mí, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno no piensa cuando está aprendiendo el idioma en otro país,
pero cuando uno viene acá se hace todo mucho más claro y es mucho más esencial. Entonces, el poder entender cómo otra cultura piensa, el origen, ¿no? Es una recompensa muy grande de aprender otra lengua. ¿Fue difícil ir a una escuela en los Estados Unidos? Por supuesto, sí. Yo, como dije, había aprendido un poco de inglés en la clase, sabía cómo decir go to church, pero de comenzar a tener conversaciones es otra cosa. Entonces, al principio yo no entendía lo que la gente me decía, ¿no? Y también hay que recordar de que hay en este país, igual que en los países latinos, hay distintos acentos. Entonces, la primera vez que yo conocí a alguien de Carolina del Norte, yo pensé que yo no sabía inglés porque no entendí lo que me estaba diciendo. Yo me quedé, un pánico, porque dije, no sé inglés, no entiendo, no sé lo que me está diciendo. Y entonces eso es interesante, ¿no? Eso de ver los distintos acentos que hay en cada estado, pero no sé, es parte del descubrimiento, ¿no? Yo creo que el idioma abre puertas y eso es todo, ¿no? Sigues abriendo más puertas mientras más aprendes. Sí. ¿Y dónde aprendiste más inglés? ¿En escuela o en conversación con amigos? No, en el colegio, claro, a través de literatura. El estudio de literatura fue fundamental. Yo todavía me acuerdo de las obras que leíamos, ¿no? O que leímos, y yo me levantaba muy temprano para poder traducir todas las palabras y entender lo que estaba diciendo el autor, ¿no? Entonces, claro, en esa época leímos los cuentos de Edgar Allan Poe, las novelas de Hemingway. Entonces yo me acuerdo de esos libros y de mi lucha por entender lo que decían, ¿no? Entonces sí, la literatura yo creo que porque me interesa hizo el aprendizaje más fácil. ¿Se puede hablar lo más rápido que puede cuando vivías en Ecuador? Que si puedo hablar más rápido que podía cuando vivía en Ecuador. Sí, español. ¿En español? Sí. ¿Ahora? Sí. No sé, yo nunca hablaba tan rápido, pero yo que pensaba más rápido en español, ¿no? Porque, bueno, pensaba sin pensar, las palabras simplemente me salían. Ahora a veces tengo que detenerme y pensar cómo se dice algo y tratar de no traducirlo del inglés al español. Entonces, para que salga la expresión, ¿no?, nativa, el modismo. Entonces, eso ahora creo yo que soy más pensativo cuando hablo español, no tan espontáneo como era de chico, de joven, claro. Entonces, no hablo más rápido ahora. Necesitas más práctica. Conmigo. Sí, exacto, bueno, tienes que hablar más. No puedo. Okay, well, no. Poco a poco hay que intentar. El primer paso es hablar, sí, ¿no? Es hablar. Sin miedo. Uno más. Uno más, okay. Sí, ¿qué lo recomendaría a alguien que trata de ser bilingüe? Sí. Bueno, lo más fácil es ir al país que uno quiere aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres aprender español, anda a un país latino, anda a España, y todo se hace muy fácil, porque estás totalmente
viviendo dentro de la cultura de la lengua, ¿no? Entonces, no es algo simplemente temporáneo, ¿no? Entonces, a todo momento. Y que acapara todas las etapas, todas las áreas de tu vida, sea en la casa, sea en el colegio, sea en los deportes, sea en la vida social, siempre estás hablando la lengua, ¿no? Entonces, eso sería la manera más fácil. Y también el otro consejo que yo daría a alguien es que hable sin importarle de los errores. Hay que hablar. La gente te ayuda, te entiende y te ayuda. Pero ahí está el problema. Si tú quieres hablar correctamente, vas a decir muy poco y vas a ser una persona muy aburrida y nadie te va a hablar. Entonces es preferible a que seas más abierta, que cometas muchos errores, ¿no? Pero que hables constantemente para que la gente te ayude y te entienda. Entonces hay siempre esta idea de que tengo miedo de hablar porque no sé el pretérito. Tonterías. La cuestión es hablar, entenderse con la gente, ¿no? El pretérito llega más tarde. Pero si solamente quieres hablar porque sabes el pretérito del verbo saber, supe, entonces te vas a quedar muy calladita en un rincón con miedo. Entonces, claro, lo mejor es hablar, soltarse, cometer errores, ¿no? Sí. Ese sería el consejo primordial. Sí. Cometer errores, pero hablar. Hay que soltar la lengua. ¿Me entiendes? Sí, yo entiendo. Gracias para sus respuestas. De nada. Sí, gracias. ¿Tanto? Se completa. Bueno, abrazos, nos vemos. Bueno.